Hay un tema que preocupa, que tiene que ver con los edificios, que tiene que ver precisamente con la seguridad cotidiana de todos los inquilinos y precisamente son los ascensores, porque hay toda una estadística que realmente es alarmante acerca de los accidentes y muertes incluso a partir de los ascensores, y esto dispara toda una situación de quién debe controlar los ascensores y cómo hay que manejarse. Por eso estoy en contacto con Andrés Pozo, presidente de FACARA, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina. Andrés, Walter Schmidt lo saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Walter. Eh, Veo algunos números, realmente estadísticas: el 48% de los accidentes de ascensores corresponde a faltas de mantenimiento, más del 18% de los siniestros se dan por malas maniobras de los usuarios. Realmente es preocupante y es necesario por lo menos informar cómo se debe manejar la gente que habita en un edificio donde hay ascensores, cómo corroborar que el administrador esté cumpliendo con la norma y con los controles, o el service, el mantenimiento de los ascensores también, como para evitar futuros accidentes e incluso algunos mortales, ¿no? Sí, bueno, en las principales ciudades del país, en los mayores centros urbanos, donde obviamente se concentra la mayor cantidad de ascensores, Ujú. y esas ciudades tienen normativas que es fundamental respetar para cuidar la vida de las personas. Claro. En el caso de la capital federal, ¿qué es lo que yo como inquilino me debo fijar o debo reclamar, por lo menos ya sea al administrador, como para estar tranquilo que al menos está en regla el mantenimiento del ascensor? Bueno, en Ciudad de Buenos Aires, desde el año 96, es obligatorio la contratación de una empresa de conservación que esté registrada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Eso básicamente es muy sencillo de controlar porque todas las empresas tienen que tener su permiso, que es renovable anualmente, y que el administrador puede verificarlo pidiéndole el permiso renovado con su fecha de vencimiento sin ningún tipo de problema a la empresa que está conservando. Ujú. Desde el mes de marzo y con vencimiento ahora el 31 de julio existe un programa de registración, de censo de ascensores, Ajá. que se llama Ascensores Registrados, que lo obliga al propietario o al administrador como responsable legal del edificio a registrar su ascensor con un sencillo trámite que es online en la página del Gobierno Ciudad, Ajá. y una tasa que hoy ronda los 313 pesos por ascensor en forma anual, que emite una oblea con código QR, Sí. justamente como para certificar que ese ascensor fue registrado. Ujú. Al registrarlo también tiene que registrar la empresa que lo conserva, Claro. y la empresa que lo conserva tiene que estar con su matrícula al día, con lo cual en todos los ascensores hoy debería haber, o Ajá. hasta el 31 de julio como vencimiento final, una oblea, una etiqueta con un código Ajá. que al fotografiarlo tiene que certificar de que existe una empresa y quién Claro. es esa empresa Ajá. que está controlando y verificando ese ascensor. Y digamos, bueno, obviamente todavía no es 31 de julio, pero en caso que pase esa fecha, los edificios o los asesores que no tengan esa oblea estarán en falta. Sí, en teoría el gobierno de la ciudad debe, por medio de un cruce parcelario, por decirlo así, ellos tienen un control de los edificios en altura, como para poder hacer un cruce y determinar cuáles edificios son los que no se registraron y deberían haberse registrado, Ujú. y mandar la intimación correspondiente. Claro. ¿Y cuáles son los principales motivos de los accidentes que se dan en los ascensores? El principal motivo de accidente es la falla en la cerradura de puerta cuando la puerta es de tipo manual. Ujú. Si la puerta manual, justamente por ser usada por personas, al no ser automática, la gente tiende a forzarla, a tratar de abrirla sin estar el ascensor, y si no se realizan los controles correspondientes y los mantenimientos correspondientes en el ascensor, esa puerta se puede abrir sin estar y se produce la caída, ¿sí? Casi el 50% de los accidentes se da en esa condición, de los cuales hay un porcentaje muy importante que tiene que ver con la falta de mantenimiento de Ujú. ese elemento, de esa traba,
y un 18%, como bien vos dijiste antes, tiene que ver por descuido de la persona, tratar de abrir la puerta o forzar el ascensor, forzar la puerta sin estar el ascensor. ¿Cómo puedo corroborar que la empresa de mantenimiento de ascensor no sea, no digo trucha en el sentido que sea una estafa, pero que no sea negligente? Porque hay en muchos casos, muchos servicios, a veces hay connivencia entre administrador y una empresa que trabaja con él, entonces a veces el servicio es deficiente, pero eh, como es algo que uno desconoce, si a uno le cobran más por cambiar alguna pieza o decir que le falta una cosa u otra, como es algo muy técnico, bueno, es muy permeable o es muy fácil por lo menos engañar a la gente. Ahora, ¿cómo uno puede chequear si la empresa es negligente o no, si tiene los papeles en regla? Bueno, en principio, la primera regla sencilla es que tenga el permiso de conservador al día. Ujú. Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en las principales ciudades del país existe una registración, Sí. y sea en Buenos Aires, sea en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, en los principales centros urbanos, tiene que tener un número de registración con un vencimiento que certifique que esa empresa está al día con sus papeles a nivel municipal como mínimo, Ujú. ¿sí? Eh, También en las principales ciudades hay un libro de registro. En Ciudad de Buenos Aires se llama Libro de Inspección de Ascensores, Sí. en donde la empresa registra Ujú. cada control que hace. Ujú. Otra parte importante es ir a verificar si ese libro está Al día, lleno, al claro. día, y no dice de Ujú. hace 6 meses, un año, sin novedad, sino Ujú. que siempre un ascensor, aunque sea nuevo, Ujú. tiene alguna novedad que registrar, aunque sea las pruebas de seguridad. Claro. Son dos elementos básicos para saber si la empresa está cumpliendo con los controles o no Ujú. lo está haciendo, Claro. o si está con sus trámites y sus papeles al día o no lo está. Ujú. ¿Hay alguna página de internet donde la gente pueda ingresar en el caso de Facara para tener información y un poco para saber cómo manejarse? Sí, Facara, la página Facara es www.facara.com.ar. Ujú. Hay información constante de las actividades y de las cosas que van sucediendo en el sector, Ujú. eh, tanto a nivel regional como en Ciudad de Buenos Aires, como a nivel país. Nosotros ahora estamos impulsando una ley de transporte vertical a nivel nacional por medio del senador Artaz, entró en el Senado hace Ujú. poquito, justamente para poder normalizar, homogeneizar la normativa a nivel país, Claro. y que se pueda cumplir, aunque sea en la ciudad Ujú. ciudad más pequeña donde haya un transporte vertical. Bien. Andrés Pozo, gracias por este contacto con FM Millennium. Vamos a seguir de cerca esta temática. Seguramente vamos a volver a charlar porque es algo que interesa a miles de personas, ¿eh? No, te agradecemos a vos por poder difundir esto. No, buenas noches entonces. Andrés Pozo, presidente de FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras de Asesores de la República Argentina.